Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me presento, yo soy el doctor Juan José Bertona de Córdoba, capital. Trabajo en la clínica privada de Vélez Sarsfield. Soy además docente de la Universidad Nacional de Córdoba, en la cátedra de imágenes del Hospital de Clínicas. Voy a presentarles un caso corto, sencillo, que espero sea de utilidad. Se trata de un paciente de 12 años con antecedentes de cardiopatía congénita severa, tiene un corazón univentricular y una alteración en la posición de los grandes vasos, entre otras cosas. Presenta múltiples antecedentes quirúrgicos, oclusión del tracto de salida de ventrículo derecho con dispositivo Amplatzer, anastomosis de Bladlock Taussig modificada y cirugía de Kawashima derecha. El motivo del ingreso es una nueva cirugía cardiovascular programada con el objetivo de realizar una tunelización de las venas suprahepáticas a la circulación cavo-pulmonar. Bueno, para comenzar una radiografía de tórax de frente, donde podemos ver cierta alteración en la normal silueta cardiovascular. Objetivamos en este nivel una estructura prominente, probablemente vascular. Podemos ver también cierta compresión sobre el margen derecho inferior de la tráquea. Cambios posquirúrgicos probablemente en el tracto de salida de la arteria pulmonar, como decíamos, como uno de los antecedentes, una punta del corazón redondeada y alta, y la presencia de un nivel hidroaéreo a nivel subdiafragmático derecho. Cuando vemos el examen tomográfico, observamos, como se señala en estos niveles, la presencia de una doble vena cava superior que desembocan ambas en las arterias pulmonares. En este otro corte objetivamos que la compresión que habíamos remarcado sobre la tráquea está dado por un arco aórtico derecho y que la prominencia que veíamos más baja en la radiografía corresponde a una gran vena ácigos desembocando en la vena cava superior. Cuando analizamos los cortes axiales, identificamos la doble vena cava superior y visualizábamos dos estructuras tubulares trombosadas que se dirigían desde las arterias subclavia también hacia las arterias pulmonares. Acá podemos observar el callado aórtico en una posición derecha. Bueno, acá en los cortes axiales más bajos identificamos una vena ácigos y un callado de la vena ácigos dilatado, desembocando en la vena cava superior. Un corte más bajo, la vena ácigos pegada a la aorta, también dilatada. En este nivel objetivamos los cambios posquirúrgicos en el tracto de salida de la arteria pulmonar y la dilatación de vuelta en los cortes más bajos de la vena ácigos en estos niveles. En el corazón objetivamos la presencia de una cavidad única. Cuando analizamos los parénquimas pulmonares, objetivamos que ambos presentan dos lóbulos con características de pulmón izquierdo. Lo mismo podemos visualizar en una reconstrucción MINIP con dos bronquios lobares en ambos pulmones.
Cuando analizamos los cortes a nivel del abdomen, en el abdomen superior, cortes axiales, objetivamos un hígado en posición en espejo del lado izquierdo, un estómago también en posición en espejo del lado derecho y la presencia de múltiples estructuras esplénicas ocupando la región subdiafragmática derecha. Cuando analizamos los cortes coronales, visualizamos igualmente un hígado ubicado hacia la izquierda, un estómago ubicado hacia la derecha y una vesícula biliar con aspecto un tanto lobulado. Cuando identificamos el páncreas, vemos que tiene una posición en espejo, aunque con la cabeza a nivel de la línea media, en una posición medio ambigua, la cola hacia la derecha. La visualización de los grandes vasos retroperitoneales nos muestran una aorta en una posición normal, una vena cava inferior en posición normal, aunque podemos mejor visualizado en el corte sagital o en la reconstrucción sagital una continuación de la vena cava inferior con la vena ácigos dilatada que remarcábamos en el estudio del tórax. En estos cortes sagital y axial podemos objetivar la desembocadura de las venas suprahepáticas prácticamente de manera directa en la aurícula cardíaca, no identificando trayecto retrohepático de la vena cava inferior. Cuando observamos las asas intestinales, objetivamos que todo el colon se encuentra en el hemiabdomen izquierdo, mientras que las asas delgadas se disponen en el hemiabdomen derecho. Bueno, visualizando este estudio, uno de los residentes me pregunta, ¿pero qué estamos viendo? ¿Un situs inversus? Bueno, ahí me di cuenta que algunas alteraciones en la posición de los órganos nos lleva por ahí a los radiólogos a confusiones y que por eso el caso puede ser interesante para que repasemos estas alteraciones. El diagnóstico definitivo es un situs ambiguo con poliesplenia o isomerismo izquierdo, en este caso asociado a una cardiopatía congénita severa y a cambios postquirúrgicos. Las anomalías del situs en general son diagnosticadas en la población pediátrica, aunque aquellas que que no se relacionan a la cardiopatía o que estas cardiopatías son congénitas son leves, pueden ser hallazgos incidentales en pacientes adultos. El situs es básicamente el sitio, la posición que ubican el corazón, los órganos, los grandes vasos, en el cuerpo. El situs solitus es el sitio de la posición normal o habitual que se relaciona en menos del 1% con cardiopatías congénitas. Las anomalías del situs entonces las dividimos en dos grandes grupos, el situs inversus y el situs ambiguo. El situs inversus es de diagnóstico sencillo porque simplemente tenemos un espejo del situs normal, del situs habitual o situs solitus. Es raro y la gran mayoría se da con dextrocardia, o sea que se trata de un situs inversus total. En este caso las cardiopatías congénitas son un poco más frecuentes que en el situs solitus, aunque no tan frecuente, de solo el 3 al 5%. Y básicamente todos los órganos que están a la derecha estarán a la izquierda y viceversa. Es como verlo el cuerpo en un espejo. Más raro aún son los situs inversos con levocardia, y estos sí que son raros de verlos en los adultos porque la mayoría tienen cardiopatías congénitas severas y es raro que lleguen a la edad adulta. El situs ambiguo, también conocido como heterotaxia o síndrome de heterotaxia, es también una anomalía rara en el que hay una posición anormal, ambigua o en la línea media de órganos y vasos.
no cae en la categoría de situs solitus ni en la categoría de situs inverso, y hay un espectro de variantes, no hay un solo tipo de situ ambiguo. Se relaciona, por supuesto, con cardiopatía congénita entre un 50 y 100% de los casos. Hay dos grandes grupos, que es el que tenemos que saber diferenciar, que es con poliesplenia, que es nuestro caso, también conocido como síndrome de poliesplenia o isomerismo izquierdo, y con asplenia. Hay que tener en cuenta que el situs ambiguo con asplenia se relaciona aún con mayor frecuencia con cardiopatías congénitas y bueno, tiene una mortalidad más alta, siendo raro que se presente en pacientes adultos. El situs ambiguo con poliesplenia o isomerismo izquierdo, entonces decimos que hay una ubicación ambigua de los órganos, pueden estar en una posición normal, en línea media o en espejo, hay algunas alteraciones morfológicas, y los hallazgos que más frecuente encontramos es poliesplenia, que son básicamente más de un vaso, 2 o 3 o más vasos pequeños, conocidos como esplénulos, aunque en un porcentaje bajo de pacientes puede tener un solo vaso, o sea que un situs ambiguo con un solo vaso debe ser considerado con poliesplenia. O el hallazgo probablemente más común sea la interrupción de la vena cava inferior con continuación en vena ácidos, que era exactamente lo que tenía nuestro paciente. A nivel pancreático puede haber un páncreas especular, como era el nuestro, en espejo o con una ubicación ambigua, y a veces tiene la cola corta o se encuentra truncado. La vesícula biliar puede tener la posición habitualmente acompaña el hígado, a veces puede ser de aspecto polilobulado. El hígado se encuentra en línea media o a derecha o a izquierda, puede tener diferentes posiciones. Otros hallazgos que encontramos son vena porta preduodenal, que no se presentó en nuestro caso, malrotación intestinal en diferentes grados, que sí se presentó en el caso que expusimos, un estómago que puede estar en posición normal o en espejo, en la aorta en general tiene una posición normal, y en el corazón encontramos diferentes tipos de malformaciones. Los pulmones tienen un aspecto de pulmón izquierdo, o sea, son bilobulados. El situs ambiguos con asplenia, que es el otro grupo, decimos que es raro que lleguen a la edad adulta, son pacientes que no tienen vaso y están inmunosuprimidos, y las características principales es que tienen pulmones derechos, o sea, ambos pulmones son trilobulados, y las cardiopatías congénitas son más frecuentes y con mayor gravedad, y de mayor gravedad. Bueno, acá en estos dibujos sacados desde la literatura mostramos los diferentes de manera esquemática: el situs solitus con la posición habitual, el situs inverso en una visualización tipo espejo, y el situs ambiguos con sus dos grandes grupos, el que tiene poliesplenia y el que tiene asplenia. Vamos a mostrar algunos otros casos propios, en este caso un situs ambiguo con poliesplenia. Vemos que hay 3 vasos, pero en este caso el hígado y el estómago están en una posición normal. El páncreas en una posición totalmente ambigua y prácticamente sin cuerpo y cola, o con una cola muy cortita. Y el situs inversus, con un corazón hacia la derecha, vemos una cámara probablemente gástrica también hacia la derecha y una sombra hepática hacia la izquierda. Cuando identificamos el estudio tomográfico, vemos la alteración en la posición del corazón, de la aorta, del esófago, el hígado hacia la izquierda, el vaso hacia la derecha, al igual que el páncreas. En este caso la cola del páncreas, bien visible, todos en una posición opuesta a la habitual. Lo mismo vemos en el corte coronal, la aorta hacia la derecha de la vena cava inferior. Estómago a nivel subdiafragmático derecho. Cuando hay alguna duda, podemos en nuestro visualizador poner una visualización, girar
la imagen 180 grados y podemos ver de esa manera como si fuera un estudio tomográfico normal, porque todos los órganos están en espejo, así que el situs inversus en ese sentido no nos debería producir dificultad de diferenciar del situs ambiguos. Y finalmente, repasando un poco algunas otras alteraciones que habíamos visto en este paciente, de los cuales no todos los médicos estamos habituados. En este caso veíamos estas dos estructuras tubulares trombosadas que decíamos que iban desde la arteria subclavia hacia las arterias pulmonares. Es lo primero que se suele hacer en estos pacientes, se llama procedimiento de Blalock-Taussig modificado, en el que hay una anastomosis entre estos vasos, tratando de llevar sangre para que se oxigene hacia los pulmones directamente a la arteria pulmonar. Otro de los hallazgos que habíamos visualizados eran las venas doble vena cava superior, que también desembocaban en las arterias pulmonares. Esto también es un procedimiento de corrección quirúrgica que se suele hacer después del anteriormente mencionado, tratando de llevar la sangre del sector superior del cuerpo hacia las arterias pulmonares. Se llama Glenn bidireccional. La cirugía de Kawashima es algo similar, pero en pacientes como el nuestro, en el que tienen una vena cava superior donde desemboca aquella ácigos que decíamos que trae las venas de los miembros inferiores. O sea que el Kawashima sería como una especie de variante de Glenn en pacientes con vena cava inferior interrumpida, que era lo que tenía nuestro paciente. Finalmente, el procedimiento de Fontan, dentro del cual hay muchas variantes, el objetivo es ya llegar, que era el objetivo por el que se había internado el paciente, el objetivo es llevar ya toda la sangre directamente a las arterias pulmonares sin que tengan que pasar por el corazón. En el caso de nuestro paciente había que hacer una especie de tunelización entre las venas suprahepáticas hacia las arterias pulmonares, que era lo que restaba realizar. Bueno, comento aquí que el paciente la cirugía no fue exitosa y el paciente falleció en la misma. Bueno, como conclusión, consideré interesante el caso, ya que a menudo no se utiliza correctamente la terminología, especialmente en los médicos más jóvenes, para referirse a las diferentes alteraciones del situs, confundiéndose situs inversos y situs ambiguos, por lo que consideramos de utilidad la presentación de este caso para aclarar estos puntos. El correcto conocimiento e interpretación resulta importante especialmente en cuadros de abdómenes agudos y para abordajes quirúrgicos. Además, la asociación con cardiopatías congénitas y ciertas correcciones quirúrgicas me parecieron interesantes repasarlas para no confundirlos con otro tipo de alteraciones congénitas. Finalmente, como reflexión, la mayor disponibilidad de los métodos imagenológicos nos muestran con mayor frecuencia anomalías del cito o del situs, en especial del situs ambiguo. Ya no siendo tan exclusiva de la edad pediátrica y no siempre asociada a comorbilidad, por lo que incluso a veces podemos encontrarlo como un hallazgo incidental en adultos. Antes de terminar, un agradecimiento al doctor Cristian García de Colombia, residente de la clínica, quien colaboró conmigo para juntar los datos de este paciente o de este caso. La bibliografía. Bueno, finalmente hemos terminado. Muchísimas gracias. Espero que sea de utilidad. Un abrazo para todos y todas y hasta pronto.